Bueno, lo que voy a preguntarles a vosotros, ¿cuántas veces os habéis metido en una página web en internet y habéis hecho clic donde pone he leído y acepto las condiciones de uso y privacidad? Alguna que otra. Claro, si es que es lo que toca. ¿Y cuántas veces lo habéis leído? Y antes de dar, Bueno, Alejandro Touriño es abogado de Legalitas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, ¿los abogados leéis siempre la letra pequeña o tampoco? Yo creo que diría tampoco. Deberíamos leerla en más ocasiones de lo que los hacemos, pero la realidad es que la literatura que se utiliza en este tipo de textos no es la más amable y en ocasiones es bastante disuasoria. Y sobre todo llegamos a una conclusión, y es que nos guste o no lo que leemos, tampoco tenemos mucho margen de maniobra. O lo aceptamos o nos quedamos sin utilizar la aplicación o la plataforma que nos ofrece esos términos y condiciones. Claro. Bueno, pues teniendo en cuenta que ya has declarado que algunas veces no lo haces, ahora tienes que decirle a la gente que lo haga, ¿vale? Porque sois conscientes de que la gran mayoría de la gente no sabemos lo que aceptamos cuando damos al clic, ¿no? Sin duda. Es decir, yo creo que ese dicho de que no he leído y acepto los términos y condiciones está cada día más extendido. Somos poco reflexivos y poco consecuentes cuando aceptamos esos términos y condiciones, porque en realidad jurídicamente lo que hacemos en ese momento es aceptar un contrato. Es decir, igual que cuando firmamos un contrato con el banco y dice unas determinadas estipulaciones o cláusulas, dice unas cosas determinadas, cuando firmamos unos términos y condiciones o cuando hacemos ese clic, estamos aceptando un contrato vinculante con una plataforma que dice una serie de cosas con respecto a nuestra actividad y a nuestro contenido dentro de esa plataforma. ¿Cuáles son los principales peligros de no leer la letra pequeña en Internet? ¿A qué riesgo nos enfrentamos? Principalmente la ignorancia y los límites de los contenidos que nosotros publicamos y cuál va a ser la responsabilidad en esa plataforma. Es decir, si estamos hablando de redes sociales, que yo creo que es un poco lo que más nos puede venir a la cabeza de manera inmediata, no sabemos demasiado bien qué va a pasar con nuestros contenidos, quién va a poder tener acceso a nuestros contactos. Si hablamos de páginas de comercio electrónico, no sabemos cuáles son las condiciones que estamos aceptando, cómo son las modalidades de pago, cuándo nos va a llegar el producto. Es decir, yo apelo, y bueno, un poco lo que decía de inicio, lo digo un poco casi de manera socarrona, sí que apelo a si no nos leemos todos los términos y condiciones, por lo menos las partes fundamentales o digamos la letra más grande de esa letra pequeña, donde nos dice qué va a pasar con lo que nosotros estamos haciendo en ese entorno digital. Uh-huh. En lo digital hoy ha entrado en vigor la nueva política de privacidad de Twitter, que es una de estas plataformas, lo digo para quien no lo sepa, si es que hay alguien que no lo sabe, que habrá mucha gente que no lo sabe. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, pues en la nueva política de privacidad de Twitter, ¿qué cuenta esa nueva política de privacidad? Pues introduce bastantes cambios como lo hacen la mayoría de este tipo de plataformas de manera periódica para adaptar las nuevas funcionalidades a sus clientes. Twitter, pues un poco haciendo reflexión de lo que decíais, es una red de microblogging donde la gente puede en 140 caracteres decir determinadas cosas y compartir determinadas cosas. Pero es cierto que cada vez nos encontramos con que la plataforma es más global, no solamente, aunque es de origen norteamericano, cada vez se encuentra en más países y además pues se utiliza cada vez más con finalidades comerciales. Bueno, pues todas esas modificaciones en la política de privacidad van un poco en esa línea, en someter cualquier tipo de discrepancia y normas aplicables a la Unión Europea cuando el ciudadano se encuentra en ese lugar y pues, desde el punto de vista comercial, pues regular la fórmula en que se realizan acciones comerciales dentro de la plataforma. Existen otra serie de modificaciones, pero diría un poco de carácter más menor y que hacen un poco reflejo de la evolución de la propia plataforma. Uh-huh. Pero a lo que vamos, ¿qué firmamos cuando damos sin mirar? ¿Qué firmamos cuando damos sin mirar en Twitter o en Facebook? Pues normalmente que los contenidos los estamos compartiendo, y lo estamos compartiendo en los límites y en las fórmulas en las que nosotros aceptamos o configuramos dentro de nuestra plataforma. Es decir, si yo, por ejemplo, acepto los términos y condiciones de Twitter sin decir nada más, significa que todo lo que yo publique va a ser visualizado por cualquier tercero. Y eso significa que a lo mejor un determinado contenido que yo creía, porque no me había leído y porque no he sido, digamos, responsable a la hora de configurar mi privacidad, ese contenido es accesible por cualquier tercero y yo no quería que ningún tercero accediese a él. En Facebook exactamente lo mismo. Cuando nosotros publicamos contenido y cuando ese contenido es difundido más allá de nuestro círculo de amigos, los términos y condiciones de Facebook avalan o permiten eso en la medida que nosotros no digamos lo contrario. Y me refiero no tanto en los propios términos y condiciones, sino en la posibilidad de decir yo acepto algo que Facebook o Twitter me plantean, pero después existe una serie, digamos, de alternativas de configuración de privacidad donde yo puedo decidir con quién comparto las cosas y quién puede acceder a esas cosas. ¿Qué hacen ellos con nuestras cosas?
Pues va a depender de lo que nosotros le permitamos, pero con carácter general, digamos, este tipo de plataformas al final lo que más pretenden es darle la máxima difusión posible, con lo cual, digamos, a priori, y si no decimos otra cosa, es que se compartan, digamos, erga hombres, ¿vale? Que es decir, que todo el mundo pueda tener acceso a ese contenido. Por eso, insisto de nuevo en que lo ideal es leernos bien hasta dónde puede llegar esos contenidos que nosotros publicamos, esa información, esos datos de carácter personal, para que luego no sean utilizados de una manera distinta a la que a nosotros nos gustaría que fuese utilizada. De todas maneras, es difícil pensar que nadie va a utilizar la foto que ponemos ahí si la estamos poniendo ahí, a la vista de todos, ¿no? Sí, pero una cosa es lo que nosotros pudiésemos pensar y otra cosa es lo que dice la normativa. Porque si yo tengo un perfil privado, pero yo publico una fotografía con una finalidad determinada, yo no estoy autorizando en realidad a que otro la utilice con otro fin. Es decir, si yo publico, por ejemplo, una fotografía en Facebook en mi círculo de amigos, yo no estoy autorizando para que venga un tercero y utilice esa fotografía, por ejemplo, para acreditar que yo estaba de vacaciones cuando había dicho que estaba trabajando. Porque la finalidad de tratamiento es distinta. Lo que ocurre es que si no regulamos la manera en que los terceros pueden utilizar la información y esos contenidos, pues digamos que ahí esa presunción normativa decae en favor de esos terceros porque le estoy dando esa amplitud máxima. De esta manera sí que hay una contradicción entre los escrupulosos que somos a veces cuando algún elemento de la seguridad atañe a nuestra seguridad de los datos y esas cosas, y luego somos tan fáciles en esto, ¿no? Bueno, al final yo creo que nos encontramos con poca capacidad de alternativa y, como decía antes, un poco espíritu crítico de que los abogados creo que tenemos que abogar más por hacer documentos y por hacer textos que sean realmente asumibles. No creo que sea legítimo ni sea razonable que para tener acceso a una plataforma de carácter gratuito me tenga que leer 60 páginas de términos y condiciones que a lo mejor están en un idioma que ni siquiera es el mío. Creo que eso es desproporcionado. Pero dicho esto, no cabría, a mi juicio no cabe como excusa. Es decir, yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto implica riesgos, que implica que nuestros datos, nuestra información, incluso información de nuestros contactos, por ejemplo, cuando hablamos de determinadas plataformas que estamos accediendo o estamos permitiendo que accedan a nuestra agenda de contactos, nuestro teléfono móvil, bueno, pues todo ese tipo de cosas yo creo que las tenemos que por lo menos conocer para saber cuáles son los límites. De todas maneras, aquí hay dos posibilidades: firmar leyendo o firmar sin leer, ¿no? Porque si no firmas no tienes. Déjame que proponga una tercera vía. Tenemos la posibilidad de firmar, es decir, de aceptar, pero luego conocer bien el entorno digital en el que nos estamos moviendo, conocer la plataforma y configurarla con el máximo grado de privacidad posible para que no sea accedido el contenido por ningún tercero. Y dicho esto, obviamente que sepamos que el sentido común ha de imperar. No compartamos en un entorno digital algo que no compartiríamos en el entorno físico tradicional, porque es cierto que pese a que yo le pueda dar un carácter muy privado, si viene alguien y copia y pega ese contenido y lo publica fuera, pues al final estará cometiendo una infracción, pero el daño a mí ya se me genera. Y luego recordar que si ponemos algo con 14 años, ahí se queda para siempre. Es decir, bueno, y ahí sí que tienen que estar los mayores al lado, ¿no? O intentarlo al menos, ¿no? Bueno, de hecho la legislación hace referencia a ello, que el mayor de 14 años tiene, digamos, autonomía para publicar el contenido por sí mismo, pero es cierto que el contenido que publicamos ahora se quedará ahí de por vida. Es cierto que también con todo lo que se escuchó el año pasado en relación al derecho al olvido, que además ahora se ha cumplido un año desde el reconocimiento desde el punto de vista del derecho europeo, pues tenemos la posibilidad de dirigirnos a los motores de búsqueda de Internet, a Google, los que son como Google, para solicitar que se limiten en datos que no nos gusta que estén ahí. Pero aún así, digamos que es demasiado costoso para lo perjudicial que nos puede suponer el tener un contenido pululando por la red y que no queremos que esté. Muy bien, pues Alejandro Touriño, abogado de Legalitas. Muchas gracias una vez más. A vosotros, un abrazo. Hasta otro día.